hemos estado hablando inicialmente sobre la importancia de identificarnos como miembros de la iglesia. Amén. Hicimos una vez un compromiso de que íbamos a ser miembros de la iglesia Alianza con Dios. Amén. ¿Cuántos hicieron ese compromiso? Amén. ¿Solamente? Bueno, gloria al Señor. Y luego estuvimos hablando sobre algunas disciplinas espirituales que nosotros tenemos que practicar. Esto nos lleva a tener un crecimiento personal. ¿Alguien recuerda cuáles fueron esas disciplinas espirituales? La oración, el tiempo con Dios, el estudio de la palabra de Dios. ¿Alguna otra? El meditar en la palabra de Dios, el dar, el privilegio de dar, ¿no? Es una bendición grande. ¿Cuántos se gozaron hoy entregando sus ofrendas al Señor? Amén. Y también vimos otra disciplina espiritual que pareciera que no es tan espiritual, pero es realmente muy espiritual, y es la parte del compañerismo dentro de la iglesia, porque hay una gran cantidad de mandamientos que nosotros no podríamos cumplir si no estamos en una iglesia. Dice en la palabra de Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que servirnos los unos a los otros, tenemos que orar los unos a los otros, por los otros, etc. Y esto lo podemos hacer siempre y cuando estemos congregados. Amén. Y hoy vamos a ver sobre el propósito que Dios tiene con nuestra vida. ¿Cuántos creen que tienen un propósito en su vida? Amén. Bueno, hoy vamos a clarificarlo un poquito más y vamos a entender un poco mejor quiénes somos y por qué estamos aquí en la tierra. ¿A quién les gustaría identificar eso? Amén. Y cada uno de nosotros indudablemente tiene un ministerio. ¿Sabían ustedes si usted tiene un ministerio? Todos tenemos un ministerio. A veces tenemos un concepto errado de lo que es la iglesia, por lo menos desde el punto de vista como nosotros lo percibimos, y nosotros consideramos que la iglesia es aquel lugar donde se preparan los ministros. Amén. ¿Para qué? Para servir al mundo. O sea que la iglesia está al servicio del mundo. Y los ministros realmente no son los pastores. Nosotros de alguna manera somos como administradores, los responsables de capacitar y de guiar la CREI para que cada uno aprenda a servirle a Dios dentro del ministerio que Dios le ha llamado y de acuerdo con el propósito que Dios tiene con su vida. Y esa es nuestra labor importante, que podamos hacerles comprender a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes pueda descubrir cuál es ese ministerio al cual Dios les ha llamado. Y algunas personas se sorprenden de que tengan un ministerio y dicen, no, pero a mí, el Señor me va a usar a mí, si yo he sido esto y lo otro y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero tenemos que reconocer que nosotros no somos lo que pensamos que somos, ni somos lo que la gente dice que somos, sino que somos lo que Dios dice que somos. Amén. ¿Recuerdan la canción que estuvimos cantando hoy? ¿No es cierto? Yo soy lo que tú dices que soy. Amén. De tal manera que tenemos que comprender que somos entonces ministros de Jesucristo. Así que repita conmigo, yo soy un ministro de Jesús. Soy un embajador de Jesucristo a donde quiera que yo vaya. Amén. Y tenemos que entender que eso es un propósito de Dios para nuestra vida. Hemos estado estudiando el proceso que nosotros tenemos que ir desarrollándonos como cristianos. Y dijimos que al principio tenemos que identificar nuestra membresía, entender que sí somos miembros de la iglesia, que somos miembros de un cuerpo, que están orando por nosotros, que nosotros tenemos la responsabilidad de orar por los demás miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos un compromiso como miembros de la iglesia. Amén. Y ese compromiso no solamente implica que estemos orando por la iglesia, orando los unos para los otros, sino que tenemos que servirnos los unos a los otros también. Y tenemos que practicar entonces también esos ejercicios para desarrollar nuestra vida espiritual, como es el estudio y la meditación de la palabra de Dios, el dar, el compartir y el compañerismo. Amén. Tenemos que dedicar tiempo a oración y con esto vamos a lograr continuar con nuestro compromiso, con la madurez espiritual que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Pero posteriormente tenemos que entender que Dios
nos ha dado un ministerio y tenemos que comprender que ese ministerio es para que nosotros lo desarrollemos, cada uno de nosotros lo desarrollemos, y la iglesia es una plataforma que le ayuda para que usted pueda desarrollar su ministerio. Amén. Entonces entendamos que la iglesia no es una congregación en donde el pastor es el súper ungido que camina 3 metros a nivel del piso, que no puede tocar a nadie, que nadie lo puede tocar, ni nadie puede hablar con él, sino que el pastor es una persona que simplemente está apoyándolos a cada uno de ustedes para que cada uno pueda desarrollar su ministerio. La misión nuestra es de administrar la iglesia y de ser una plataforma para que el ministerio de cada uno de ustedes pueda desarrollarse y ese llamado que el Señor les ha hecho a cada uno de ustedes pueda realmente ser efectivo y puedan desarrollarlo. Y posteriormente vamos a ver el compromiso que nosotros tendremos con la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora bien, tenemos que entender que el ministerio es determinado por nuestra forma de ser. Amén. Cada uno es diferente. No podemos decir que todos los miembros de esta iglesia son exactamente iguales. No, cada uno es diferente. Aún los hermanos son súper diferentes, ¿verdad? Y tenemos que entonces considerar que cada uno tiene también un ministerio diferente, porque a diferencia de lo que sucede con los arquitectos, que cuando van a hacer una construcción, lo primero que hacen es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué la vamos a usar? ¿No es cierto? ¿Va a ser un edificio de oficinas o va a ser un supermercado o va a ser locales comerciales o va a ser apartamentos? ¿Y cómo quiero los apartamentos? ¿De 1, 2, 3 habitaciones? ¿Va a ser para arrendar por días o para que vivan familias grandes? ¿Qué es lo que quiere usted hacer con esa construcción? ¿No es cierto? Es diferente al caso nuestro. Nosotros no vamos a ser forzados de acuerdo con lo que Dios quiera que nosotros hagamos, sino que Dios ya nos ha dado una forma. Amén. Ya el Señor nos ha creado con unas habilidades, con unos talentos, con unas inclinaciones a hacer ciertas cosas, con unos deseos de servir en determinadas áreas. El Señor ya nos ha creado con algunas habilidades y nos ha dado una serie de experiencias y de vivencias que nos ayudan a identificar cuál es la forma que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y Él nos creó con esa forma, porque con esa forma es que vamos a poderle servir en ese ministerio que nosotros tenemos que descubrir. Amén. Muchas personas pasan su vida metidos en una iglesia y nunca descubren cuál es su ministerio. Y es impresionante y es triste ver personas que llevan años y años y años asistiendo a las iglesias y nunca han identificado cuál es su ministerio, cuál es el propósito que Dios tiene con sus vidas, para qué están aquí en la tierra. Y puede que sean personas muy piadosas, que oren y busquen del Señor, pero no comprenden que su misión en su vida tiene que trascender su existencia. Y esto es lo que significa un ministerio. Ustedes han conocido ministerios como Hope, como Jucum, por ejemplo, ministerios como Samaritan Purse, que hemos sido nosotros afectados por estos 3 ministerios, y son ministerios que alguien empezó en alguna oportunidad, y fue algo que él pudo descubrir para qué Dios lo tenía en la tierra, y desarrolló ese ministerio, y ese ministerio implicó que valiera la pena dedicar su vida a ese ministerio, y aún en muchos casos hay personas que aún entregan su vida por el desarrollo de su ministerio. O sea, es una razón por la cual se justifica vivir y es una razón por la cual se amerita también morir. De tal manera que el ministerio tiene que ver con nuestra forma de ser. Y cuando nosotros logramos desarrollar ese ministerio, indudablemente lo que vamos a tener es fructificación y plenitud. Vamos a poder ser muy eficientes en eso que nosotros hemos descubierto que es la razón de nuestra existencia, es la razón por la cual Dios nos ha creado. Y es importantísimo que nosotros lo entendamos,
porque indudablemente vamos a poder vivir una vida plena, una vida de gozo, de proyección, una vida en donde estaremos siempre emocionados y entusiasmados a seguir haciendo eso por lo cual Dios nos ha llamado. Realmente el propósito por el cual Dios nos ha llamado no es para amasar una fortuna, no es para acumular títulos y títulos y títulos, no es para desempeñar un trabajo de 16 horas diarias, no es para realizarnos en el mundo secular realmente. Dios tiene un propósito que trasciende aún eso, pero no quiere decir que tenemos que abstraernos de ese mundo secular, sino que el Señor nos va a utilizar justamente ahí para que nosotros seamos un faro de luz, seamos luz en medio de las tinieblas y que podamos ser la sal de la tierra. Amén. Y por lo tanto es muy importante que nosotros descubramos ese diseño único que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Que es nuestra forma, y que nos comprometamos a servir y a desarrollar el ministerio. Y esto implica que debamos poner nuestros dones y habilidades dados por Dios para servir a Dios y a otras personas a través de la iglesia. Amén. Y eso es lo que quisiera que pudiéramos entender este día y que pudiéramos lograr ese compromiso de servicio en la obra del Señor. Y para eso tenemos que empezar por escoger un ministerio en el cual servir, algo que exprese lo que Dios nos hizo ser. Y cuando nosotros escogemos ese ministerio, pues ese va a ser el ministerio principal en el cual nos vamos a desarrollar. Y cuando nosotros logramos identificar ese ministerio, entonces entendemos por qué Dios nos hizo y para qué nos hizo, y vamos a entender que lo que nosotros vamos a hacer tiene que ver con lo que Dios ha hecho ya en nosotros y lo que Dios ha permitido que nosotros vivamos y lo que nosotros seamos. De tal manera que la idea es escoger un ministerio que exprese de la mejor manera lo que Dios nos quiere, la razón por la cual Dios nos creó. Y la idea es que tengamos un ministerio principal y que tengamos un ministerio complementario. O sea, usted tiene un ministerio principal que puede ser el ministerio de consejería, por hablar de alguno, ¿verdad? Pero puede tener otro ministerio que puede ser el ministerio de parejas, por ejemplo, en el cual usted puede apoyar, o el ministerio de niños, o el ministerio de misericordia, etc. La palabra ministro la hemos tergiversado terriblemente, ¿no? Y nosotros pensamos que el ministro es aquella persona que tiene que ser servida, ¿no es cierto? Y tiene que dar órdenes y que tiene que hacerse las cosas como él quiere. Y que es una persona que está en un lugar de preeminencia, ¿no? Por ahí arriba, y que de alguna manera es alguien inalcanzable. Pero no, el ministro es realmente un siervo de Dios. De hecho, la palabra ministerio viene del latín, ministerium, que significa servicio, empleo u oficio. La palabra minister significa siervo. Y la palabra orio, ministerio, orio, significa lugar. O sea, un ministerio es una persona que sirve en un lugar. Es eso, ¿no es cierto? En griego es diáconos, que significa servidor. Ministerio, para nosotros, ¿qué es? Ministerio es usar lo que Dios nos ha dado para servirle a Él y a las necesidades de otras personas. Eso realmente tenemos que entenderlo como ministerio. Es usar los dones que Dios nos ha dado. Y tenemos que ministrar básicamente en tres áreas, en tres direcciones. Primero que todo tenemos que ministrar al Señor, ¿no? Y ministrar al Señor lo hacemos cuando nosotros estamos orando, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos meditando en su palabra y estamos ministrando al Señor y el Señor nos está ministrando también. Cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor, cuando estamos obedeciéndole a Dios, ahí estamos ministrando a Dios.
Como dice en Hechos 13:2, dice, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De tal manera que el ministerio implica una relación de Dios con nosotros, implica un propósito de Dios con nuestras vidas cada vez. Gracias. El ministerio no solamente es para ministrar a Dios, sino también para ministrar a otros creyentes. De hecho, es donde más se manifiesta, en la parte de ministrar a otros creyentes, porque dice en la Biblia que tenemos que poner nuestros dones al servicio de la iglesia. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. El Señor siempre recuerda la obra que nosotros hacemos. Él no es injusto para olvidarlo. Amén. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor quiere que le sirvamos a otros creyentes dentro de la iglesia. Amén. Pero por otro lado, el ministerio también es hacia los de afuera, hacia los no creyentes. Y por eso es tan importante que nosotros empecemos a identificar esas áreas donde nosotros podemos servirle al Señor fuera de la iglesia también, para ganar almas para Cristo o para hacer la voluntad de Dios dentro de el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y hay propósitos que Dios tiene que trascienden realmente la política y el gobierno, incluso que pueden afectar hasta la costumbre mundial, ¿no? Hay ministerios que realmente han logrado impactar al mundo, transformando situaciones que de alguna manera se estaban presentando en muchos países, pero que por causa de un hombre, finalmente se logró que esas circunstancias cambiaran, como en el caso de la esclavitud en Inglaterra en el siglo XVIII. Recuerdan ustedes que el comercio de esclavos era algo muy normal y era incluso de las gentes nobles el tener esclavos. Y finalmente hubo un hombre que dedicó su vida a tratar de eliminar la esclavitud en Inglaterra, y para lograrlo, finalmente el gobierno tuvo que apropiar 20 millones de libras esterlinas de hace 150 años para comprar todos los esclavos de los ingleses y darles libertad a los esclavos. De tal manera que eso fue una labor titánica, tremenda, que afectó realmente a la humanidad y que afectó la costumbre social en el mundo. Y de ahí, de alguna manera, vino la emancipación de los esclavos, ¿no? Como consecuencia de eso. Pero a pesar de eso, fíjese que aunque Estados Unidos proclamó su libertad y declara en su declaración de independencia de que todos somos iguales, la esclavitud siguió funcionando en los Estados Unidos. ¿Perdón? ¿Está temblando? Ah, qué chévere. Estamos hablando de una palabra poderosísima entonces hoy. Bueno, den un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Yo sentía que me estaba como mareando y estaba diciendo, eso es la unción que está. Yo sé que en este momento hay algunas personas que tienen llamados a ser maestros, por ejemplo, que deben estar diciendo, yo voy a decirle al pastor que no ponga el agua ahí al lado, porque cuando mueve la mano tiene el riesgo de que la tumbe, entonces más bien que la ponga al otro lado, que manotea menos con la izquierda, ¿no es cierto? Y seguramente me va a decir que lo haga, ¿no? Quizás otra persona va a decir, hombre, no, es que tenemos que diseñar mejor el púlpito de tal manera que el agua esté más protegida, ¿no? Y cada uno tiene su llamado y su forma de aportar a la solución de un problema, ¿no es cierto? Hay otras personas que dicen, ay, se le acabó el agua, vamos a traerle otro vasito de agua, como lo hizo mi hija Ana María, y le agradezco mucho por eso. O como los servidores que hicieron una demostración de que hay que solucionar el problema, hay que servir de inmediato. Mil gracias por eso. Y siempre, cada uno de nosotros tiene un llamado a servir y tiene una forma de poderlo hacer, ¿no es cierto? Entonces,
tenemos que entender que ese llamado el Señor lo hace de una manera particular y personal para cada uno de nosotros. Pero estábamos hablando que tenemos un ministerio para los no creyentes. Y este hombre, ¿cómo se llamaba, Laura? William Wilkerson. Este hombre logró liberar los esclavos de Inglaterra, ¿no? Y posteriormente, Martin Luther King, en el siglo pasado, logró liberar de los Estados Unidos. A pesar de que era un país libre, había una contradicción porque todavía se permitía la esclavitud, a pesar de que en su constitución dice que todos seremos igualmente libres. Amén. Pero él logró reivindicar los derechos de todos los ciudadanos americanos. De tal manera que ellos han impactado la sociedad, han salado la tierra, le han puesto sabor cristiano a la tierra, han hecho que la voluntad de Dios se haga realmente en esta tierra. Y esto es un ministerio. Y Martin Luther King, a pesar de que era pastor, él, hijo de pastores, él hizo un movimiento social, un movimiento cívico. Y quizás la razón de su existencia era para que él creara y desarrollara ese movimiento cívico que empezó con una declaración que decía: tengo un sueño. Amén. Lástima que muchas personas piensan estamos en la prédica, tengo sueño. No, tengo un sueño, y el sueño era tratar de ver a todo el mundo libre, a todo el mundo libre. De tal manera que tenemos que mirar cuál es ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, y por grande que nos parezca, no tenga temor de abordarlo. Porque cuando el Señor nos da un sueño, nos da un ministerio, el Señor nos equipa y nos provee para poderlo desarrollar. Amén. Y por eso tenemos que tratar de ver en las comunidades cómo podemos ayudar a que la gente solvente algunas necesidades básicas en sus comunidades, en sus regiones. Conocemos varios ministerios, por ejemplo, que se ocupan de llevar agua a las comunidades que no tienen agua, o de construir acueductos en donde no los hay, o de montar un centro de salud o hacer brigadas de salud, bancos de comida, bancos de alimentos, etcétera. Tenemos que mirar cómo satisfacer esas necesidades básicas que tiene la gente. Porque dice la palabra en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Fíjense que el ministerio de la hospitalidad también es un ministerio. Estuve desnudo y me vestiste. ¿Cuántas prendas de vestir no tenemos colgadas en nuestros clósetes por años que nunca las usamos, pero que las seguimos conservando, ¿verdad? Yo no sé para qué, pero ahí siguen los clósetes atiburrados de ropa, y si nosotros únicamente colgáramos la ropa que nos ponemos, yo estoy absolutamente seguro de que sobraría mucho espacio en nuestros clósetes y podríamos estar mejor organizados, ¿verdad? Estuve en la cárcel y viniste a mí. La visitación a las cárceles es importante, es importante. Dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Así que cada vez que estamos haciendo algo para el servicio de los demás, en el nombre de Jesús, realmente lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Tenemos que proveer también para las necesidades emocionales de las personas. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:14, hermanos, también os exhortamos a que amonestéis a los desordenados, a que alentéis a los de poco ánimo, que deis apoyo a los débiles y a que tengáis paciencia hacia todos. ¿Ok? El Señor quiere que nosotros ministremos a los demás en sus necesidades emocionales. Pero a veces vemos una persona desordenada, descuidada, que quizás está en depresión. Y si nosotros la ayudamos, seguramente puede salir de su depresión más rápido. También tenemos que ministrar a sus necesidades espirituales. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todos y cada uno de nosotros tiene el ministerio de la reconciliación, por lo menos. Amén. Porque ese ministerio el Señor nos ha dado. Porque dice que así mismo como el Señor nos reconcilió a nosotros, nos da la habilidad para poder reconciliar a los demás consigo mismos y con Dios. De tal manera que nosotros tenemos ya por lo menos ese ministerio de la reconciliación y tenemos que procurar que las personas zanjen sus diferencias y puedan llegar a acuerdos y puedan solucionar sus problemas de comprensión, de entendimiento y que de alguna manera puedan vivir una vida en armonía. Primera de Colosenses 1:28 dice: a Él anunciamos nosotros amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Y qué es un hombre perfecto? ¿Quién puede describir un hombre perfecto? Es Jesús, pero tenemos que parecernos a Jesús. ¿Y cómo dice la Biblia que nosotros podemos parecernos perfectos? Podemos mostrarnos como perfectos o ser perfectos. No. Obedeciendo. ¿Qué más? Refrenando nuestra lengua del mal. Amén. Y nuestros labios de hablar engaño. Ahí tenemos que ver qué es lo que estamos hablando, cómo lo estamos diciendo, ¿verdad? Porque las palabras indudablemente afectan la rueda de la creación, dice el libro de Santiago. Y tenemos que entender entonces que Dios quiere utilizarnos para edificar su iglesia. Y la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere edificar ese cuerpo de Cristo. Él quiere edificarnos a cada uno de nosotros. Él quiere que cada día nosotros vayamos creciendo en conocimiento, en sabiduría, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, ¿no? Porque dice en la Biblia que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios quiere que eso lo tengamos en la medida en que nuestra alma vaya siendo prosperada. ¿Y qué es nuestra alma? Dijimos que nuestra alma es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. ¿Y cómo hacemos para prosperar nuestra mente? Llenándola del conocimiento de Dios, llenándola del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para prosperar nuestras emociones? Tenemos que controlar nuestras emociones, llevar a la cruz del Calvario esas pasiones perversas y morir a nosotros mismos, a nuestra tendencia pecaminosa. ¿Y cómo hacemos para crecer en nuestra voluntad? Tenemos que morir a nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Amén. Y así vamos a estar edificando nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y estamos edificando también nuestra alma. Ahora, ¿por qué debemos interesarnos en el ministerio? Primero que todo porque fuimos creados para un ministerio. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ya de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De tal manera que nuestra vida tiene un propósito en Dios y Dios ha sido consecuente con ese propósito y ha preparado esas áreas donde nosotros podemos y debemos servirle al Señor. Cosa diferente es que nosotros le digamos, sí Señor, pero hoy no, ¿verdad? Tal vez mañana. Es que hoy no me siento como para hacer eso, es que estoy muy ocupado, es que voy a hacer este otro negocio más bien, es que me metí en tal asunto y entonces es mi prioridad, ¿verdad? Y nos olvidamos del propósito que Dios tiene por nuestra vida. Tenemos que entender que nosotros fuimos creados para un ministerio y por lo tanto tenemos que procurar desarrollar ese ministerio. En segundo lugar, porque fuimos salvados para un ministerio. El Señor no nos dejó allá en la condenación eterna, sino que Él nos vio con misericordia y decidió ver la forma de que alguien pudiera compartirnos del mensaje del Evangelio. Puso en nosotros un espíritu de arrepentimiento para que nosotros cambiáramos nuestras malas obras y empezáramos a actuar de acuerdo con la voluntad y la dirección de Dios para que nosotros pudiéramos también ganar la salvación. Y por solo agradecimiento deberíamos nosotros ser consecuentes con ese
llamamiento que el Señor nos da. Dice la palabra de Dios, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Amén. O sea, ese propósito está desde antes de que nosotros hubiéramos sido creados, antes del tiempo, dice la palabra. De tal manera que somos salvos para servir. Y el que no vive para servir, ¿no sirve para qué? Mire, lo que está diciendo es supremamente importante. Está diciendo que si no está sirviendo, su vida no vale nada. Fuimos llamados para el ministerio. Dice la palabra en Efesios 4:1, os ruego, esa es una súplica que hace el apóstol Pablo. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos que andar de acuerdo con esa vocación con la cual hemos sido llamados. Porque dice la palabra en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eso es Jesús. Amén. De tal manera que nosotros somos linaje escogido. ¿Y escogido por quién? Por Dios, ¿verdad? Somos real sacerdocio. Somos los sacerdotes del reino de Dios. Somos nación santa. Hemos sido adquiridos por Dios. Adquiridos por Dios quiere decir que Dios pagó por nosotros. Y pagó un precio altísimo que fue la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros anunciáramos las virtudes de Jesús. ¿Tiene un propósito en nuestra vida o no? Tiene un propósito. Y aquí la palabra de Dios nos exhorta a que nos acerquemos a Él. Porque Él es una piedra viva, es esa piedra angular que fue rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Tenemos que acercarnos a Dios y formar parte de esa base, de ese fundamento, y seguir construyendo sobre ese fundamento que el Señor nos ha dado. Algunas personas le preguntan, ¿y usted quién es? No, yo soy el pastor. No. ¿Y usted quién es? No, yo soy ingeniero. ¿Y usted quién es? No, yo soy abogado. No, yo soy médico. Yo soy especialista. Pero realmente no soy quien pienso que soy. Realmente no soy quien otras personas piensan que somos. Realmente somos quien dice Dios que somos. Amén. ¿Y qué dice Dios que somos? Somos ministros de Cristo. Amén. Diga otra vez conmigo, yo soy ministro de Jesucristo. Amén. Soy embajador del reino de Dios. Tenemos que entender eso. Somos ministros del Señor. O sea, somos siervos de Jesús. Amén. Y como siervos de Jesús tenemos que cumplir una misión para la cual el Señor nos ha llamado. En cuarto lugar, hemos sido dotados para el ministerio. El Señor nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado experiencias, nos ha dado una iglesia, nos ha dado su palabra para que podamos ponerlo al servicio de los demás. Dice en 1 Pedro 4:9, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Tenemos que compartir con los demás los beneficios de ese don que el Señor nos dio. Y hay unas personas que tienen el don de sanidad, pero nunca quieren ir a orar por un enfermo. Dicen, no, cuando yo esté enfermo, entonces oro por mí y voy a poner al servicio del cuerpo de la iglesia ese don que Dios me dio. No, tenemos que ponerlo al servicio de los demás miembros de la iglesia. En quinto lugar, tenemos que entender que hemos sido autorizados por Dios. O sea, nosotros no estamos usurpando el ministerio. El Señor nos ha autorizado para que nosotros hagamos ese ministerio. Mateo 28:18 dice, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un mandamiento que Dios nos dio. Es una autorización para que nosotros podamos hacer esa obra que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que entender que nosotros hemos adquirido una categoría, un estatus en el reino, y ese estatus es que somos embajadores de Cristo. Pero el hecho de tener el estatus no implica que estemos ejerciendo la función. Tenemos que ejercer la función como embajadores de Cristo también. ¿De qué serviría que aquí esté el embajador de los Estados Unidos o de cualquier país si no hace absolutamente nada? Pasa sin pena ni gloria. No tiene mucho sentido que el gobierno haya gastado dinero en tener unas instalaciones, en poner unos sueldos, tener una infraestructura, una oficina, si el embajador no está haciendo absolutamente nada en el país. Amén. Igual tenemos también nosotros seguramente muchas embajadas en algunos países donde uno dice, pero ¿como para qué? ¿No? Algo así como, ¿para qué vamos a ir a aprender ese idioma ¿de quiénes son? ¿De los kenianos? ¿El jalalú? ¿Cómo se llama? Y no tiene ninguna razón de ser, o sea, no tiene ningún beneficio. Puede ser que a alguna persona le llame la atención, ¿no? Pero el ser embajadores implica que vamos a llevar la representación de lo que es Jesús, de lo que es el reino, y tenemos que impactar ese ámbito, ese oikos que cada uno de nosotros tiene y que va a hacer que la situación cambie. Fuimos encomendados por Dios para un ministerio. O sea, el Señor nos encomendó que hagamos ese ministerio. Dice en Mateo 20:27, tu actitud debe ser como la mía, porque yo, el Mesías, no vine para ser servido, sino que vine para servir. A eso vinimos. Y esa es la razón de ser de nuestra vida ministerial, servirle a los demás. Colosenses 4:17 dice, y decida Arquipo, cuida el ministerio que ha recibido del Señor. ¿Para qué? Para que lo cumplas. Tenemos que cuidar ese ministerio y tenemos que cumplirlo. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos para el ministerio. Y prepararnos implica el esfuerzo que ustedes están haciendo, por ejemplo, de estar una horita antes para recibir esa clase de liderazgo que estamos dando. El prepararse implica participar en esos cursos que estamos haciendo entre semana, ¿no? Sobre Elías, sobre la armadura, en fin. Y capacitarnos en el conocimiento de Dios, y ahí vamos a poder estar siendo formados y capacitados para desarrollar el ministerio que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó a algunos apóstoles, ¿no? Y nosotros tenemos la idea de que apóstol es el que es el pastor de una gran iglesia, por lo menos es la moda, ¿no es cierto? Y les dicen apóstol y dicen, no, es que ahora soy el apóstol, ¿verdad? Pero realmente apóstol es un misionero, es un enviado, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes puede ser apóstol, ¿no es cierto? Si usted decide atender el llamado y habla con nosotros y dice, mire Señor, yo siento el llamado de irme a predicar a Kenia. Y entonces, bueno, nosotros decimos, ok, vamos a apoyarlo, vamos a ver cómo podemos ayudarle. Que empiece a hablar el idioma de los kenianos, por lo menos que empiece a tomar un curso por internet y vemos la forma de que aprenda la lengua, por ejemplo, para que pueda introducirse en la cultura y que pueda evangelizar más fácilmente. A otros, profetas. Y a veces pensamos que el ministerio del profeta tiene que manifestarse en este tiempo como se manifestaba antes de que el Espíritu Santo de Dios estuviera en nosotros. Acordémonos usted que antes de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios visitaba a algunos sacerdotes, ¿no? Y les ministraba y les mostraba algunas cosas que habían de suceder. Y ellos eran los consejeros del reino. Y el Señor les hablaba y les decía qué era lo que debían hacer. Y entonces el profeta les decía,
Y recuerden ustedes cómo David, por ejemplo, dependía de la dirección que el Señor le daba. Y también Samuel, cuántas veces le dijo a Saúl lo que debía hacer. Muchas veces lo hizo, algunas no. Pero tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos también ese don de la profecía. ¿Sabían ustedes eso? Porque tenemos que entender hoy la profecía como la aplicación de la palabra de Dios a una circunstancia determinada. Es la declaración de que esa promesa de Dios se va a cumplir en esta circunstancia que estamos viviendo. Y al declararlo, estamos indudablemente profetizando basados en la palabra de Dios. A otros los hizo evangelistas, son esas personas que tienen esa capacidad de ir y predicar en frío a cualquier persona y que fácilmente entran y hacen una liga, un contacto muy rápido con las personas y empiezan a compartir del mensaje de salvación de Jesucristo muy fácilmente y la gente les escucha, les copia y les abre su corazón, les cuenta sus problemas y entonces ora por ellos y finalmente los llevan a los pies del Señor. Y hay otros que son pastores y maestros. Yo no concibo un pastor que no sea maestro. Porque definitivamente para ser pastor hay que ser maestro, porque es que la responsabilidad del pastor es formar a la gente, educarla, enseñarle, para que pueda perfeccionar el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Porque dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Diga, yo soy santo. Nosotros somos santos y debemos perfeccionar a los santos ¿para qué? ¿Para ganar más plata? No, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí vamos encontrando la razón de ser de los ministerios, ¿no es cierto? Ahora tenemos que saber que el cuerpo de Cristo nos necesita. Mire, créanme que cada uno de ustedes es necesario dentro de la iglesia. Cada uno es necesario. Así como es necesario cada uno de sus miembros. Usted considere el miembro más pequeñito de su cuerpo, el dedo meñique de la mano izquierda. Quíteselo. A ver si le parece que funciona igual. No va a funcionar igual. El dedo meñique del pie izquierdo no va a funcionar igual. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Somos miembros cada uno en particular. Así seamos pequeñitos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todo el cuerpo nos necesita. El ministerio funciona dentro del contexto iglesia-familia. Dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cuántos creen que la mies es mucha y hay pocos obreros? Amén. Es impresionante este tiempo que estamos viviendo en la sociedad que está tan supremamente confundida. Aún los mismos cristianos, es impresionante que nosotros en la iglesia oramos porque Dios desarrolle la iglesia, la proteja y estamos votando por personas que están en contra de la iglesia. Es impresionante que nosotros estemos orando porque se fortalezcan las familias, porque los hogares cada día sean más sólidos, más fuertes, para que sí mismo transformen nuestra sociedad y estamos votando y eligiendo personas que no tienen el menor interés por fortalecer la familia, al contrario, están destruyendo los principios y los valores familiares. Es impresionante que nosotros estamos orando porque Dios nos prospere, porque Dios traiga bendición a nuestra vida, porque Dios genere oportunidades de empleo, porque Dios genere riqueza, porque Dios genere bienestar a nuestro país. Y estamos votando por personas que no piensan que Dios debe bendecir la obra de nuestras manos, sino que el Estado tiene que convertirse en un Dios. Es impresionante cómo los cristianos realmente no somos consecuentes con lo que sabemos. Dice la palabra de Dios que tenemos que honrar a los padres, pero votamos por personas que quieren que los padres no tengan nada que ver con las decisiones de sus hijos aún a temprana edad y que los niños puedan cambiarse de sexo cuando quieran.
Esto es realmente aberrante, que dentro de nuestra cultura cristiana estemos considerando legislar para quitar la patria potestad de los padres sobre los hijos y entregarle al Estado todos los derechos y todas las responsabilidades con nuestros hijos. Dice en la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta al Señor. Romanos 14:12. Somos responsables de ese ministerio que el Señor nos ha entregado. Y por lo tanto, significa eso que tenemos que responderle a Dios. Un día el Señor nos va a llamar a cuentas y vamos a tener que decirle al Señor qué fue lo que nosotros hicimos con ese talento que nos dio. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? ¿Qué fue lo que pasó con eso? No voy a leerla, pero recordemos que el Señor a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y a los 2 primeros tomaron sus talentos, los trabajaron y produjeron otro tanto. Pero ¿qué pasó con el que le dio solamente 1 talento? Le dijo el Señor: siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Algunas personas dicen: ¿cómo así que le van a quitar al que no tiene lo poco que tiene? Pero es que lo que tiene no lo está aprovechando. Es mejor que lo tenga otras personas que lo pueden aprovechar mejor y lo pueden multiplicar. Amén. Así que si usted tiene un talento, recuerde que tiene que dar cuentas de ese talento que Dios le dio. Y tenga la seguridad de que usted va a ser recompensado. Mateo 25:23 dice: lo que hagáis, dice que el Señor le dijo al que presentó los otros 5 talentos y al que presentó los otros 2 talentos, le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De tal manera que el Señor nos va a dar una compensación por ese trabajo que nosotros hagamos. Y en Colosenses 3:23 dice: y lo que hagáis, hacedlo de corazón, como trabajando para el Señor, no para los hombres, sabiendo que la recompensa viene del Señor. Amén. Así que va a ser muy importante que nosotros oremos y busquemos cuál es el ministerio al que Dios nos ha llamado. Y para poder hacer una breve camino, un breve procedimiento, digamos, para poder identificar el ministerio, para poder descubrir ese ministerio, tenemos que, indudablemente, primero que todo, morir a nosotros mismos, a nuestras tendencias, a nuestras pasiones. Tenemos que hacer lo que nos recomienda Romanos 12, que dice así: que hermanos, os ruego, otra vez otro ruego del apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto significa que tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sigue diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que ser humildes con los dones que Dios nos ha dado. Recuerdo el caso de una profeta que vive por acá cerquita, y esta profeta vino y me visitó. Me dijo: oiga, los felicito que aquí montaron una iglesia, qué bueno, yo vivo aquí a la espalda. Y le dije: bueno, qué bien. Pues la invito a que venga y nos acompañe un día, o dónde se está congregando. Me dijo: no, yo ya no me congrego, yo ya estoy a otro nivel, ¿no? Yo estoy es para que las iglesias me inviten y yo vaya allá a predicarles.
enseñarles y darles profecía. Y dije, bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos que no olvidarnos de que somos ovejas, todos nosotros. Y como ovejas tenemos que pertenecer a un redil. No podemos ser abejas sin panal. Amén. No podemos ser miembros del equipo que no existe. Tenemos que ser del equipo que Dios nos ha dado. Tenemos que entender que de la manera que tenemos un cuerpo, ¿no? Y cada cuerpo tiene muchos miembros, todos los miembros tienen diferente función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el de enseñanza en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tenemos que desarrollar esos ministerios que el Señor nos ha dado y tenemos que hacerlo con gozo y con alegría de corazón. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Pues aquí nos dio Romanos toda la clave. Primero que todo, el apóstol nos dice que Él nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Segundo, tenemos que eliminar nuestras distracciones. Dice, no os conforméis a este siglo, no tenemos que dejarnos llevar por la tendencia social, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que evaluar nuestras fuerzas. Dice, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Tenemos que ser conscientes de que no somos la última Coca-Cola del desierto. Y si el Señor nos va a usar porque nos dio el don de sanidad, no tenemos que convertirnos ya en alguien inalcanzable, pues, que tiene, a pesar de que tenga ese don es para servirle a los demás, no para ufanarse de que lo tiene. Y es muy importante que cada uno de nosotros podamos hacer un DOFA de nuestra vida, de lo que nosotros somos. Tenemos que mirar cuáles son nuestras debilidades y tenemos que aprender a morir a ellas, ¿no es cierto? Tenemos que saber cuáles son nuestras oportunidades y tenemos que empezar a aprovecharlas en el desarrollo del ministerio. Tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, esos dones que el Señor nos ha dado. Y también cuáles son esos puntos débiles, esas amenazas que pueden presentarse en un momento dado para desarrollar el ministerio. Tenemos que tratar de cooperar con otros creyentes y buscar la ayuda de otros creyentes también a que nos apoyen en el desarrollo del ministerio, ¿no es cierto? Dice, así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan una misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada miembro pertenece a todos los miembros. Cada miembro es un ministro. Cada miembro desempeña una función. No todos vamos a desempeñar la misma función. Cada miembro es importante en la iglesia. Cada miembro es necesario en la iglesia y cada miembro le pertenece a todos los demás miembros de la iglesia. ¿Amén? Tenemos que activar esos dones espirituales. Cada uno tiene dones de acuerdo con la gracia que le ha sido dada, ¿no es cierto? Ya sea el de profecía, el de fe, el de servir, el de enseñanza, el de exhortación, el de misericordia, etc. Pero todo esto se resume en que cada uno de nosotros tiene una forma que determina nuestro ministerio, como lo dijimos anteriormente. No se trata de que tengamos aquí cuando yo hablé con la arquitecta sobre la remodelación que íbamos a hacer en esta iglesia, la primera pregunta que me dijo fue, bueno, ¿y qué van a hacer en la iglesia? ¿No? Porque cuando ella dijo, no, yo imaginé que iban a hacer una bodega, como hacen todos los cristianos, que hacen una bodega grandota, una puerta y al final un púlpito y por ahí a un lado a la entrada unos baños. Y entonces le dije, sí, también, pero necesitamos que tenga un espacio para que la gente pueda socializar, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos mucho en el compañerismo, entonces necesitamos esa área social. También necesitamos un lugar para los niños, necesitamos un lugar para las oficinas, necesitamos un sitio de esparcimiento también, que sería la cafetería. Además necesitamos espacios de parqueaderos, ¿no es cierto?
Entonces, desde el punto de vista arquitectónico, y aquí está mi hijo que es arquitecto, no me deja contradecir, cuando él va a diseñar qué es lo que toca hacer, primero vamos a ver cuál es el uso que le vamos a dar, ¿no es cierto? Y de acuerdo con el uso, entonces se da la forma de lo que se va a construir, se diseña lo que se va a construir y se construye de acuerdo con ese uso que se le va a dar. Pero en nuestro caso es todo lo contrario. Nosotros ya tenemos una forma dada por Dios y nos corresponde descubrir cuál es el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Y por eso tenemos que tener en cuenta 5 cosas. Primero, la formación espiritual, los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Eso es muy importante, identificar cuáles son esos dones que el Señor nos dio. Segundo, cuál es la orientación de nuestro corazón, y aquí tenemos un acróstico para que lo recordemos. ¿Cuál es la orientación de nuestro corazón? ¿Cuál es la tendencia que nosotros tenemos de servir? Por ejemplo, hay personas que les encanta servir a los niños y apoyar fundaciones. Bueno, pues vamos a ayudarles también a hacerlo, y de hecho lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esa orientación? Hay otras personas que dicen, pero yo tengo una carga por los enfermos, entonces me gusta visitar enfermos y visitar familias de los enfermos. Otras personas dicen, no, yo tengo una carga por las personas que son adictas a las drogas o al alcohol. Otras personas dirán, no, yo quiero ayudar a las personas que han tenido abortos y que están sufriendo por eso, etc. Por otro lado están los recursos, que son las habilidades y los recursos que el Señor ha puesto a nuestra mano, a nuestro alcance. Nuestro ámbito laboral, nuestra influencia en la sociedad. Por otro lado, mi personalidad, mi ser social, ¿no es cierto? El carácter, la personalidad que cada uno tiene. Esto hay que ponerlo al servicio de Dios y hay que utilizarlo para el desarrollo del ministerio. ¿Cómo me siento yo haciendo tal cosa o tal otra? ¿Lo disfruto? ¿Realmente siento que estoy fructificando, que estoy lográndolo? Y tiene eso que ver también con nuestras experiencias pasadas. Realmente yo sí, esa experiencia que viví me dio un buen resultado, logré que la persona llegara a los pies del Señor, logramos esto, logramos lo otro. Tenemos que hacer una evaluación diaria de cómo desarrollar nuestro ministerio de acuerdo con la forma. Pablo, por ejemplo, definitivamente si aplicamos esta forma para Pablo, pues vemos que él tenía una fortaleza que era predicar el evangelio, capacitar y supervisar y organizar. Segundo, él tenía una orientación de llegarle a los judíos y llegarle también a los gentiles. Y dice que él no perdía oportunidad para estar en la sinagoga enseñando, pero también se fue a los gentiles, a los que no tenían Dios, a los que no conocían del Señor. Los recursos, ¿qué capacidad tenía Pablo? Pues hombre, él tenía, por un lado, había tenido una formación buenísima con Gamaliel, que era uno de los maestros más ilustres de la época, pero por otro lado también él tenía una industria de carpas, de tiendas, así que pues tenía libertad de moverse por un lado porque él mismo estaba trabajando y estaba produciendo para su propio sustento, pero por otro lado era un luchador incansable, que tiene esto que ver con su personalidad, ¿no? Con su forma de ser. Y también indudablemente sufrió muchísimo, ¿no? Tuvo que ser azotado varias veces, tuvo que ser sometido a cárceles, a situaciones supremamente difíciles, estuvo en riesgo de muerte muchas veces, apedreado, etc. Y también tuvo experiencias que también marcaron su vida. Yo pienso que, por ejemplo, el haber estado persiguiendo a la iglesia debió marcar su vida, y el haber participado en la muerte de Esteban debió marcar su vida, y dijo, pues hombre, yo tengo que de alguna manera desarrollar ese ministerio que Dios quiere que yo haga, y lo hizo con excelencia realmente, ¿no es cierto? Así pues que tenemos que empezar por descubrir ese don que Dios nos ha dado, y Dios nos dará una apreciación global de todos los dones y nos ayudará a identificar ese don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, si es que lo ponemos en oración y hacemos un análisis de nuestra vida. Segundo, tenemos que revisar nuestro corazón y identificar exactamente qué es lo que amamos hacer, qué es lo que nos gusta hacer, en dónde está nuestra pasión, cómo desarrollamos nuestra pasión al servicio del Señor. Tercero, tenemos que aplicar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, y eso nos va a
ayudar a apreciar los talentos naturales y las habilidades profesionales que tenemos y la forma en que podemos servirle al Señor a través de ellas. Y tenemos que también conectar nuestra personalidad con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y tenemos que examinar también nuestras experiencias, y eso nos ayudará a revisar nuestra historia y a descubrir qué tan preparado estamos para el ministerio que vamos a realizar. De tal manera que yo quiero invitarlos a que cada uno de ustedes haga ese análisis introspectivo y puedan identificar cuál es ese ministerio al cual el Señor les ha llamado, y que puedan empezar a vivir una vida de siervos útiles para el Señor si es que no están sirviendo ya. Y que la vida de ustedes implique el desarrollar un ministerio que trascienda su existencia. Porque los ministerios se crean, se desarrollan. Invitamos a personas que formen parte del ministerio, pero después el ministerio puede seguir funcionando a pesar de que ya nosotros no estemos. Amén. El ministerio tiene que trascender nuestra vida. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre Celestial. Yo te alabo, Padre Celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias por los dones que tú nos has dado, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por esa orientación que tú colocas en nuestro corazón, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, colocas en nuestro corazón, Señor, esa tendencia, Señor, a servirte en determinadas áreas, Padre Santo, que definen nuestro ministerio, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por la capacitación que hemos recibido, Señor, y la que vamos a recibir, Señor, y por los recursos, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, Padre Celestial, para que podamos cumplir el propósito que tienes con nuestras vidas, Señor. Gracias te damos también, Señor, por nuestra personalidad, por nuestro carácter, Señor, y por ese crecimiento espiritual que estamos teniendo a fin de cada día, Señor, estar más cerca del carácter de Cristo, Padre Santo. Y gracias te damos también, Señor, por las experiencias que hemos vivido, Dios, que nos ayudan, Padre Celestial, a definir nuestro ministerio, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, colocas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, el ministerio en que quieras que nosotros desarrollemos, Padre Santo. Bendito Dios del cielo, puede ser que ni siquiera exista en la iglesia, Dios, pero podemos empezar nosotros con ese ministerio, Padre Santo, e invitar a otras personas que nos apoyen, Señor. Y tiene que ser, y puede ser, Señor, un ministerio que aún trascienda nuestras vidas, Padre Santo, y que trascienda generaciones, Señor, para la gloria tuya, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no somos ajenos, Señor, a ti, Padre Celestial, y sabemos que tienes puestos los ojos sobre la creación para bendecirnos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Señor, que tú nos has llamado con un propósito, Señor. Muéstranos, Padre Celestial, ese llamado, Señor, y ese ministerio al cual tú quieres que nosotros dediquemos nuestra vida, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos fueron ministrados hoy? Gloria al Señor. Gloria a Dios.